Gracias, presidenta. Primero creo que cabe preguntarnos por qué estamos acá. Estamos acá para tratar un tema de fondo, tal como es el sistema previsional. Creo que esto es algo que reconocieron los funcionarios que vinieron a la comisión. Dijeron que nuestro sistema no es ni equitativo ni sostenible. Y además el ministro de Trabajo citó a un experto de la OIT que dijo que no veía en el mundo un régimen tan disparatado como el argentino. Es decir, con cajas provinciales, municipales, profesionales, regímenes superpuestos, etcétera, y con tanta inequidad. Entonces, estamos para tratar un tema que es serio, que es el 40% del gasto público, que tiene impacto intrageneracional e intergeneracional y que es el principal mecanismo de redistribución de cualquier Estado moderno desde que surgieron los regímenes de previsión allá por fines del siglo XIX en la Alemania de Bismarck. Pero también estamos acá para tratar una emergencia que está reconocida por una ley que se sancionó, una emergencia a la que hizo alusión el miembro informante, es decir, una situación fiscal bastante complicada en general y en particular dentro del sistema previsional. Dentro de las inequidades que tiene nuestro sistema previsional y dentro de la emergencia que se trató, ocurrió algo que fue la suspensión de la movilidad para aquellos jubilados que ganan un poquito más que la mínima. Esto fue lo que determinó el propio presidente a raíz de las facultades que le fueron delegadas con la emergencia económica. Sin embargo, hay otro contingente de jubilados que no es que cobran la mínima ni un poquito más que la mínima y que tienen una movilidad distinta, que es cobran el 93% móvil, tal como lo reconoció el secretario de Seguridad Social, los jueces, y el 85% los miembros del Servicio Exterior de la Nación. Y esos jubilados, además, en los últimos años, tal como ha mostrado el análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso, tuvieron un aumento por encima de la movilidad general de más del 35%. Tuvieron un 35% más de ajuste durante los últimos años que el resto, que los jubilados rasos, que los 6,6 millones de jubilados rasos, aquellos que pertenecen al régimen general. En cambio a estos, a 200.000 y pico de jubilados, no solamente de estos dos regímenes, sino de otros 5 regímenes adicionales que hay, los tratamos de distinta manera, los tratamos mucho mejor, los excluimos de los ajustes. Hace un tiempo el reclamo del 82% móvil es un reclamo masivo, ¿sí? Es una cifra que quedó atada a la conciencia colectiva, pero hace un tiempo, en el 2010, hubo una ley que se sancionó para garantizar el 82% móvil y la entonces presidenta de la Nación, hoy vicepresidenta, la vetó. Y la vetó con justa razón. Dijo que era la ley de la quiebra de la Argentina, que lo que se intentaba con esa ley, leo, es de financiar y quebrar el Estado para que luego no terminen cobrando los jubilados y los docentes. Entonces estamos diciendo que el 82% móvil, lo dijo la expresidenta, no se puede pagar a todos, pero sin embargo le pagamos a unos el 85% móvil y a otros el 93% móvil. Y hay muchos otros que tienen características preferidas con respecto al resto de los jubilados del sistema, con respecto a los otros 6,6 millones de jubilados. Pensemos tan solo que en términos de representación, estos jubilados de los que estamos hablando son solamente el 3,5% del total de los beneficiarios de los regímenes especiales. El 3,5% del total. Que en los regímenes diferenciales son el 3% de los beneficiarios totales de nuestro sistema, pero se llevan el 10% de los recursos. Esto quiere decir que a los que están en regímenes especiales le pagamos 3 veces más que al resto de los jubilados. 3 veces más que al resto de los jubilados. Y hay algunos regímenes especiales que pueden estar justificados. De hecho, el ministro Moroni mencionó que aquellos que tienen condiciones de trabajo específicas, gravosas, penosas, merecen un tratamiento distinto sobre el final de su vida. Hay otros que tienen que ver con incentivos para atraer trabajadores a determinados sectores. Y los últimos son históricos. Yo digo que en virtud de la enorme diferencia que hay en el tratamiento de un jubilado de a pie y el resto de los regímenes especiales, vale la pena evaluar globalmente qué es lo que pasa con nuestro sistema y cuáles de los incentivos que nosotros, en algunos de los casos, creemos que también hay que mantener, cuáles de los que están justificados en términos históricos ya no lo están más porque la actividad cambió
¿Y cuáles se los llama históricos, pero no son históricos? ¿Por qué esto es importante? Porque, como se decía, estos son jubilados que reciben condiciones distintas, mucho más generosas a los demás. A veces reciben 5 veces más que se aportaran al régimen general y además tienen salarios más altos, con lo cual la disparidad es monumental. Se nombró en comisión de hasta 15 veces más que un jubilado promedio, pero a estos les paga el resto de los jubilados. A estos que tienen una característica especial, que se los trata mejor, les paga el resto de los jubilados, a los cuales le estamos restando la movilidad en este momento. Y estos dos regímenes que estamos tratando son apenas el 7% del déficit de todos los regímenes especiales. Y además de los regímenes especiales hay otros que están dentro del régimen general, pero tienen condiciones diferenciales. En algunos casos pueden estar justificadas y otros no, pero quiere decir que los tratamos más generosamente que al resto de los jubilados. Entonces este es un motivo estructural y de emergencia por los cuales estamos discutiendo esto. Nuestro sistema provisional, que merece una discusión muy profunda, es la situación de la emergencia y, por ende, el concepto de la solidaridad, que tiene que ser bien inclusivo y bien exhaustivo. Pero además hay un tema coyuntural. El miembro informante habló del camino transitado con este proyecto. Yo voy a contar el camino transitado de manera entera. El proyecto de ley de emergencia económica establecía, entre otras cosas, la suspensión de la movilidad y que la misma iba a quedar determinada a discreción o decreto del presidente de la Nación. En un momento eximieron los diputados del Frente de Todos, eximieron de la suspensión de la movilidad a los jueces y al Servicio Exterior de la Nación. Y cuando la oposición les dijo, ¿pueden leernos cómo quedaron esos artículos?, no los quisieron ni siquiera leer. Y cuando no los quisieron leer, la gente se dio cuenta. Y entonces empezó a surgir un movimiento y reacción en las calles acerca de que estábamos preservando privilegios cuando estábamos sacándole la movilidad a todo el resto de los jubilados. Y eso se reflejó acá, porque ese mismo día, esa misma mañana, o mejor dicho a la tarde, vino el proyecto de ley de emergencia acá. Y entonces lo dijimos nosotros que estaba pasando eso. Y de hecho, el senador Cobos presentó un proyecto para congelar la movilidad de los jueces y los miembros del Servicio Exterior de la Nación, lo cual no fue aceptado tampoco. Y en ese mismo momento, una senadora leyó un tuit del presidente diciendo que iba a tratar los regímenes de privilegio y iba a mandar una ley. Y mandó esta ley que está hoy acá. Entonces, el derrotero, la tira completa, no es eliminar privilegios, tal como lo voy a demostrar cuando analicemos un poco más en profundidad el proyecto en cuestión, sino esconder la barbaridad que se hizo en diputados, de tratar de preservar a los jueces y al Servicio Exterior de la Nación y a otros regímenes especiales de la suspensión de la movilidad que le aplicamos, no sé, a un jubilado que gana 20.000 pesos en lugar de los 450, 300 que puede ganar alguien con este régimen. Nosotros consideramos además que este proyecto es improvisado. Si no les gusta la palabra improvisado, diré apurado. Y creo que quedó clarísimo cuando vinieron distintos miembros de distintas de las asociaciones a explicar lo que les parecía mal. Por ejemplo, la escala gradual del artículo 15 de la media sanción está mal. No se puede cumplir nunca. Está mal calibrada matemáticamente. En el anexo 1 se saltearon alrededor de 16 cargos y haría lo siguiente, que alguien con una baja escala en el anexo 1 es alcanzado por el régimen, asciende un cargo, no es alcanzado, vuelve a ascender y es alcanzado, lo cual es inconsistente. La derogación del artículo 16 de la 24018 no permite que los magistrados jubilados puedan ser convocados para subrogar, entonces generaría vacancias en un momento en que necesitamos que estén bien cubiertos todos los puestos. Falta una buena cláusula transitoria, hay ambigüedades e imprecisiones legislativas que se pedía y que solo se aclararan, porque entonces no es si el régimen o el cambio de la ley implica modificaciones profundas, sino que es inconsistente, se puede aplicar mal y da lugar a saltos discrecionales. Y es por eso, no porque sea un cambio profundo el que proponen en los privilegios de algunos sectores, que algunos piensan que se podrían ir. En el artículo 2 se exige el cese como requisito para acceder al beneficio, el cese de funciones como requisito para acceder al beneficio. En el régimen general no se exige. Si queremos tratarlos de igual manera, llevemos al régimen general y exijámosle las cosas que le exigimos en el régimen general. En el artículo 3 de la media sanción se establece el cálculo sobre las últimas 120 remuneraciones actualizadas y no decimos cómo se van a actualizar.
Además de eso, insisto, que el artículo 16 genera el inconveniente de que eliminamos lo que se llama estado judicial y entonces es posible que algunos jueces en edad de jubilarse, que ya lo han pedido, estén trabajando hoy, deban dejar sus cargos. Además, si miramos en detalle, creo que esto lo dijo bien Piumato, si hubiéramos tenido tiempo podríamos haber hecho algo mejor. No entiendo por qué no tenemos tiempo, sinceramente. Además de eso, con los cambios que se hicieron en diputados, permitimos que más gente entre en este régimen, no menos gente entre en este régimen, y que más gente pueda hacerlo con menos años. O sea que vamos a tener más jubilados con este régimen, a pesar de que les hagamos una modificación chiquitita. La única modificación sustantiva desde el punto de vista fiscal es aumentar los aportes en 6 y 7 años respectivamente. ¿Cuánto es eso? 3 de cada 100 pesos que tienen hoy los regímenes previsionales estamos corrigiendo. 3 de cada 100 pesos. ¿Cuánto es el déficit de los regímenes previsionales? 150.000 millones de pesos. Más o menos el 40% del paquete de ley de emergencia económica que con suba de impuestos se generó. Casi el 40% de ese paquete lo podríamos resolver si abordáramos las cuestiones como corresponde. No solo eso, si miramos el privilegio que tienen estos regímenes comparado con el régimen general, estamos corrigiendo 6 de cada 100 pesos que tienen de privilegio. 6 de cada 100 pesos que tienen de privilegio. Entonces no entiendo por qué decimos que estamos corrigiendo privilegios. Digamos la verdad. Estamos tratando de esconder el intento de preservación de privilegios que fue debidamente notado tanto en diputados como en senadores, como por los medios de comunicación y la gente en general. La justificación de por qué, yo creo que la motivación es la que acabo de escribir. La justificación en comisión fue que esto era prudente porque si no se afecta la independencia de los jueces. O sea que si le pagamos el 93% móvil de los últimos 120 meses de aporte, son independientes, pero si le pagamos, no sé, el 80 o el 70, no. Es raro, sinceramente, porque con esta ley van a cobrar el 93% móvil, no del último salario, del más alto, sino del promedio de los últimos 120 meses, y el 75% de los jueces tiene más de 10 años en el cargo. Ni siquiera se les va a aplicar. Llamativo decir que eso es eliminación de privilegios, sinceramente. Hay que explicarle al jubilado normal que está afectado por la suspensión de la movilidad, que además le vamos a preservar la movilidad. ¿Eso se llama eliminación de privilegios? Explíquenselo a los jubilados en la calle que le vamos a seguir pagando el 93% móvil en este régimen y que en definitiva va a haber más beneficiarios, que abrimos una compuerta agregando escalafones para que entre todavía más gente cuando se debatió en diputados. ¿Cuál es nuestro proyecto? Nosotros presentamos un dictamen de minoría, líneas generales. Primero, llevar a los dos regímenes al régimen general. Cobran mucho más, pero que sean tratados a la hora de calcular su jubilación como cualquier hijo de vecino. Si es que realmente queremos terminar con las inequidades del sistema, si es que realmente queremos ser solidarios, si es que realmente queremos atacar los problemas de sustentabilidad que tiene el sistema previsional. Segundo, hacerlo de una manera que sea pro rata tempore. Aquel que aportó 20 años con esta ley no tiene la culpa de que no hayamos abordado esto antes. No tiene la culpa. Entonces, los 20 años con lo que aportó se consideran con el régimen vigente, los 10 nuevos que aporte con el régimen nuevo. Y voy a hacer una aclaración con eso de que no tiene la culpa. Él no tiene la culpa, nosotros sí, y no podemos decir que la independencia de los jueces se preserva dando las jubilaciones de privilegio. Entre otras cosas porque el propio ministro reconoció que había países, si no me equivoco, eran México y Brasil, que no tienen los jueces jubilaciones de privilegio, y se supone que son independientes, que en México y Uruguay eran mucho menos generosos que el nuestro, y quiero creer que sus jueces también son independientes. Cuando hacemos el pro rata tempore no generamos ningún salto en el cálculo de alguien que cobra una jubilación hoy y alguien que se va a jubilar mañana. Y entonces nadie dice, uy, el salto es tan grande que me voy a ir. Pero en acumulado lo que hacemos es eliminar completamente los privilegios y hacer un ahorro total de lo que cuestan estos regímenes y ser completamente solidarios con todos los jubilados que están en el régimen especial.
¿Qué otra cosa hacemos? Como hay una emergencia y como hubo un proyecto de ley sancionado, una comisión que se tiene que reunir para ver cómo es la movilidad y el intento en diputados del Frente de Todos de exceptuar de la movilidad a los jueces y a los diplomáticos, les aplicamos, hasta que se expida la comisión, la movilidad que le corresponde al resto de los jubilados. 6 meses de ajuste igual que el resto de los jubilados. Insisto, la Oficina de Presupuesto del Congreso dijo que estos regímenes se beneficiaron en 35% más de ajuste que todo el resto de los jubilados. Y ahora que le congelamos a muchos jubilados su ajuste, a ellos les seguimos preservando una movilidad que va a ser muy por encima. Cuarto, les pedimos una contribución solidaria a los jubilados que ya están jubilados con estos regímenes. ¿Por qué? Porque, como se dijo antes y dijo el miembro informante, no son cajas aisladas donde se financian solamente con los aportes y contribuciones de los que están trabajando, sino que tienen un déficit muy grande. Y ese déficit muy grande está solventado por todos los jubilados y por los ciudadanos en general. Entonces, aquellos que están recibiendo una jubilación desmedida en función de lo que reciben el resto de los jubilados del país, les pedimos, con el mismo criterio de solidaridad que la ley de emergencia, que hagan un aporte mínimo y calibrado y proporcionado. ¿Mínimo en qué? Que solamente se refiere a aquellos que cobran de más con respecto al régimen general que aplica a los jubilados. Es un porcentaje de eso y se va a ir calibrando en función de qué proporción de su jubilación se calcula con el régimen de privilegio y qué proporción se va a calcular con el régimen normal. Cambios pequeños, pero muy contundentes. Último, hay un montón de regímenes. Hay regímenes diferenciados, hay regímenes especiales. Y la verdad es que nosotros tenemos que ser capaces de abordar todo nuestro sistema al mismo tiempo, porque, como citó el propio ministro Moroni, es un enorme laberinto de inequidades. Entonces, ¿qué pedimos? Le pedimos a la Secretaría de Seguridad Social que todos los años, a nosotros, pero también al público, y sobre todo al Poder Ejecutivo, que tiene que elaborar el presupuesto, que nos diga cómo son todos los regímenes distintos del régimen general. ¿Cuántos son los beneficiarios? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo se solventan? ¿Cuál es el cálculo actuarial de su resultado y cómo da? Y que emita opinión sobre cuáles son los que están justificados y cuáles no en las actuales circunstancias. Sería muy bueno contar con eso todo el tiempo, porque transparentaríamos la discusión y entenderíamos el sistema previsional como un todo, ¿sí? Y ese es el análisis integral que nos debemos también. ¿Por qué? Bueno, ya se dijo acá que tenemos que hacer un abordaje integral, lo dijo el senador Lovera, pero no estamos haciendo un abordaje integral, estamos concentrándonos en el 3,5% de los beneficiarios de los regímenes especiales, es decir, una mínima parte de todo nuestro sistema previsional, y haciendo un cambio improvisado ad hoc, producto de la situación que mencioné antes, donde todo el mundo se dio cuenta de que trataban de ocultar, que le suspendían, que trataban de ocultar que estaban exceptuando de la suspensión de la movilidad a los jueces. ¿Por qué tenemos que abordar el sistema previsional enteramente? Porque somos el único país del mundo que en los últimos 25, 26 años hizo 10 reformas del sistema previsional sin un solo cálculo actuarial. Un día se levantó alguien y dijo que había que privatizarlo y hacer las FJPs. Los invito a mirar el diario de sesiones de entonces. Había algunos diputados o senadores que reclamaban números. No había. Eso fue en el año 94. 15 años después, restatizamos el sistema. ¿Pedimos cálculos? Ni un solo cálculo actuarial. En el medio le sacamos 15% a las provincias. Para poder hacer las AFJP le sacamos 15% de la coparticipación a las provincias. Cuando restatizamos el sistema, ¿le devolvimos la plata a las provincias? No. ¿Qué hicimos con esa plata? 2 moratorias. 2 moratorias mal calibradas y con problemas estructurales. ¿Qué es mal calibrada? Yo escribí un libro sobre el sistema previsional y la coparticipación en el año 2002, donde dije que tenía que haber una prestación universal a la vejez. Hoy existe, se llama PUAM. Porque no solamente por un tema de solidaridad, sino porque como nuestro sistema previsional se nutre de rentas generales, aquel que viaja en colectivo, compra fideos y paga IVA, le está pagando la jubilación a alguien. Entonces algo le corresponde, pero lo que tenemos que calibrar seriamente, lo que hicimos nosotros fue usar plata
en vísperas de 2 años electorales, que no era del sistema, sino que era de las provincias, para darle una jubilación a aquellos que no habían podido acceder por las condiciones del sistema, a una generación, a lo de ese momento. Por favor, senador, porque es el tiempo. Presidenta, muchas gracias, pero para miembro informante, de acuerdo al reglamento, hay 40 minutos que no voy a usar. Entonces, lo que hicimos, artículo 153, si no me equivoco. No, perdón. Lo que hicimos fue gastar esa plata sin dar resolución a todas las futuras generaciones de jubilados que por lo estricto que es el régimen actual, la 24241, no van a poder jubilarse. Nos gastamos la plata que nos sobraba en ese momento para resolver la coyuntura, ni siquiera la estructura. Además de eso hicimos una movilidad. Después la cambiamos. Y después de cambiarla la suspendimos. Y como si eso fuera poco, hicimos una ley de reparación histórica. Tanto la ley de reparación histórica como este proyecto, el de emergencia económica, dicen que hay que constituir una comisión bicameral que mire esto en detalle. ¿Para cuándo? La de la reparación histórica nunca se constituyó. Ahora vamos a cometer el mismo error. Vuelvo a lo de Piumato. Creo que nos podríamos tomar un tiempo un poquito más prudencial, mejorar pero mirar el sistema como un todo y exigir números y mirarlo y corregirlo definitivamente. Porque cuando el sistema previsional colapsa o cuando es inequitativo, somos injustos intrageneracionalmente e intergeneracionalmente. Y este es un país en el cual la acumulación de desarreglos macroeconómicos siempre la han pagado los jubilados. Siempre. Cuando no se les actualiza como corresponde, no existe actualización o se los come la jubilación. En todo el tiempo y lugar en la Argentina ha sido así desde hace mucho, pero mucho tiempo. Entonces nosotros presentamos un dictamen de minoría que marca las inconsistencias técnicas que tiene el proyecto oficial, que presenta alternativas globales y puntuales para mejorar lo que existe, y apelamos a que esto sea discutido. A nosotros nos gustaría escuchar de las intervenciones que vayan a hacer ustedes hoy, que están dispuestos a hacer modificaciones. Si estuvieran dispuestos a hacer modificaciones y a discutir en profundidad esto sin el apuro, podríamos acompañar. Pero si la verdad que es a libro cerrado, que si la verdad que frente a una modificación menor la respuesta es tratar de sentar un diputado rápido, que estaba por cumplir otras funciones, es muy difícil pensar que le estamos dando solución real a los problemas que tiene el sistema previsional argentino. Y voy a cerrar con algo que dijo el senador Bullrich en ocasión de la reunión de comisión. Dijo, y leo, van a ser menos de 5 minutos, es una pena desaprovechar esta oportunidad de discusión porque desde la oposición hay mucha voluntad de trabajo. Creemos que hay una subestimación del trabajo en conjunto que se puede hacer porque hay una coincidencia en el diagnóstico, pero quizás falta complementar parte de esa evaluación. Desde la oposición hay una dirigencia que quiere trabajar en conjunto para resolver estos problemas porque estamos de acuerdo en que debemos tener un sistema previsional más solidario y redistributivo a la vez que sustentable. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene la palabra la senadora.